A ver, entonces, retomando un poco ayer lo que estábamos diciendo, queríamos de alguna forma reconstruir con el lenguaje moderno de funciones la idea de las, la idea de, por ejemplo, de lo que les comentaba ayer de las congruencias de triángulos, ¿no? O sea, en la Grecia antigua se decía que dos triángulos eran congruentes si había una superposición de este encima de este, de tal forma que encajen así perfectamente bien. Lo que eso significaba, según ya la interpretación que nosotros podemos hacer de eso ya en estos días, es que exista una transformación que te mande este triángulo en este mismo y que la transformación sea una transformación que preserve las distancias. Así de esta forma nos vamos a asegurar que las magnitudes de lados y ángulos de este triángulo pues, van a ser iguales a las de este, ¿no? Entonces después comentamos que según la visión de Felix Klein, la geometría en un espacio, o en este caso el espacio pues va a ser el plano complejo, es el estudio de el espacio, que en este caso va a ser el plano, junto con el grupo de isometrías o de simetrías, ¿no? Y también estudiar los invariantes bajo esas simetrías. Entonces, lo que tenemos que hacer, según esta visión, es empezar a estudiar cómo son todas las isometrías del plano C. Todas esas isometrías van a formar un grupo y, bueno, pues para poder continuar con eso, pues teníamos que saber qué era un grupo, ¿no? Cuál era la idea que íbamos a tener de grupo. Entonces, bueno, comentamos que también, pues un grupo, la definición de grupo es un conjunto distinto del vacío que tiene una operación binaria y un elemento neutro que satisfacen las siguientes propiedades, ¿no? La operación es cerrada, es asociativa, existe un neutro y además cualquier elemento tiene un inverso, ¿no? Entonces, bueno, dimos algunos ejemplos que pues eran los enteros con la suma, los reales con la multiplicación, los reales con la suma, los racionales con la suma, los complejos con la suma, los complejos menos el cero con el producto. Y bueno, aquí pudimos haber agregado, por ejemplo, los racionales sin el cero con el producto también forman un grupo. Y bueno, pues hay varios ejemplos accesibles de grupos, ¿no? Después comentamos que ya teníamos el grupo de matrices de 2 por 2. Son matrices invertibles, o sea, matrices de determinante distinto de cero. De 2 por 2 esos también iban a ser un grupo, donde el neutro pues iba a ser la matriz identidad, que es esta, que es 1, 0, 0, 1. Y bueno, como el producto de matrices no es conmutativo, pues entonces sí teníamos que este grupo de aquí no era abeliano. Que es que no sea abeliano, que es que el producto de A y B, de A y B son matrices, no necesariamente tiene que ser igual al producto de B con A. Ok, entonces a ver, vamos a hablar un poco es un poco natural, pues es como por ejemplo si estamos estudiando una estructura que se llama en grupos, pues definir las subestructuras de esa estructura, ¿no? Pues por ejemplo los subgrupos, o sea, por ejemplo en álgebra lineal, que pues, es el ejemplo más sencillo que puedo decir ahorita, tú tienes un espacio vectorial, por ejemplo el plano, y los subespacios vectoriales son espacios vectoriales más pequeños que están contenidos dentro del espacio vectorial grandote, ¿no? Entonces en este caso tú vas a hacer la misma idea, o sea, vas a tener un grupo que está contenido dentro de un grupo más grande. Entonces, a ver, dado un grupo, decimos que H subconjunto de G es un subgrupo de G,
Ujú. Sí, para cualquier elemento en H. Ah, más bien, para cualesquiera dos elementos en H, se cumple que el producto, eh, el producto de ellos, pues está en H y H1, y siempre que esté un elemento, pues va a estar el inverso, ¿no? Ajá. Y si H1, bueno, y si H está en H, entonces H inverso también está en H, ¿no? Esa es como la idea de subgrupo. Entonces, a ver, vamos a hacer para atrás el zoom. Lo que dice esto básicamente es que tú tienes un grupo G, ¿no? Una cosa que tú ya sabes que es grupo. Y un subconjunto de ese grupo va a ser un subgrupo. Si tú te agarras dos elementos de ese H y los operas con la operación del grupo grandote, y esa operación siempre se queda dentro de H, y además, siempre que te agarres uno en H, el inverso va a estar en H, entonces este H, conjunto, subconjunto de G, va a ser un subgrupo de G, ¿no? Ok, pues nada más es una definición sencilla, pues es más o menos bueno, por ejemplo, si se fijan la definición de subespacio vectorial, creo que se puede, la definición de subespacio vectorial, pues es que tienes, por ejemplo, un espacio vectorial grandote y tienes un subconjunto del espacio va a ser un subespacio si la suma del subconjunto se queda dentro del espacio y si contiene al cero, me parece. Ujú. Entonces, bueno, pues es parecido, ¿no? Es parecida la definición. Ok. Pero bueno, la idea es sencilla, ¿no? Tienes un grupo G, un subconjunto de G es subgrupo. Si cualesquiera dos que te agarras en ese subconjunto, la operación siempre se queda en H, y siempre que tengas un elemento en H, el inverso bajo la operación que ya tenías el G, se queda dentro de H, ¿no? De esa forma ya tenemos que el H es un subgrupo. Y si se fijan, no estoy poniendo en esta definición que el neutro es un elemento de H, ¿no? Bueno, no lo estoy poniendo explícitamente, pero se puede concluir. Porque, a ver, si H está en H, pues a ver, si siempre que H está en H, el producto está en H, perdón, si siempre que H esté en el subgrupo H, está el inverso y el producto de dos que están dentro de H es cerrado, eso quiere decir que el producto de H a la menos uno con H tiene que estar en H grandota, pero esto es el neutro, entonces eso quiere decir que el neutro está en H, en el subgrupo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una consecuencia directa de la definición, que el neutro del grupo grandote esté dentro del subgrupo. Entonces, a ver, ¿quién me puede dar ejemplos que estén relacionados, pues, por ejemplo, con los ejemplos que vimos ayer de de un grupo y subgrupos de él? Pues un subgrupo Podría, de... pues No, primero. adelante. A ver, Pues, Mariel, dime. Ok, gracias. Podría ser, por ejemplo, lo que veíamos con los números reales el día de ayer, que, por ejemplo, los números reales podrían ser un grupo Ajá. y, bueno, con el producto. Y un subgrupo podría ser los números reales sin el cero con el subgrupo.
Bueno, con el subgrupo, pero con el producto. ¿Los mismos reales, dices tú? Ajá, O pero sea, sin el cero. a ver, pero el grupo, ¿quién es? El grupo podrían ser los reales con el producto. Sí. Ajá, ¿y el subgrupo? El subgrupo podría ser los reales sin el cero con la suma. ¿O era al revés? Ah, ya no me acuerdo. Pero más o menos me entendió cómo. No, ¿No? A ver, no. póngame la otra hojita que tiene y le explico cómo. A ver. Ahí está. Este. No, sí estaba bien. ¿Cómo se lo había dicho primero? Que, por ejemplo, un grupo podría ser los reales Ujú. con la suma Ajá. y un subgrupo podría ser los reales sin el cero con el producto, No, porque ¿no? tiene que tener la misma, o sea, no, porque, o sea, es, bueno, en lo que sí tiene razón es que este es un subconjunto de este, eso sí es cierto, pero este no es un grupo con la suma. O sea, el subgrupo tiene que tener la misma operación que tiene el grupo grandote. Ah, ok, Ujú. ok, ok. Entonces, a ver, Entonces sería. Luis Manuel, ¿te ibas a decir algo? Ah, sí, yo iba a decir que de los complejos con la suma puede ser los reales con la suma o los racionales con la suma. Y los enteros también, ¿no? Sí, Ajá, entonces, ahí exactamente así como dice Luis. Pues a ver, ejemplos. A ver, entonces, a ver, uno puede ser exactamente, ¿no? Entonces yo ya tenía que, o bueno, yo ya tengo que los complejos con la suma, los complejos con la suma, son un grupo, ¿no? Eso yo ya lo sé. Y, por ejemplo, los reales con la suma, eh, los racionales con la suma, los enteros con la suma, todos estos son subgrupos del grupo de los complejos, ¿no? Con la suma. Y sí, pues, o sea, por ejemplo, los reales están contenidos en los complejos, sí, porque pues, los reales son los complejos que tienen parte imaginaria cero, ¿no? Entonces, este sí está contenido aquí. Y bajo la operación de suma de los complejos, estos también son un grupo, ¿no? O sea, el neutro de los reales es el cero, que es el mismo de aquí. Siempre que hay un número real, siempre que haya un número real X, la suma de X con Y, donde X y Y son reales, va a estar dentro de R y X siempre va a tener a menos X, que va a ser un real, que va a ser de inverso, ¿no? Lo mismo con este y con este. O sea, estos tres son subgrupos de los complejos. Y sumado al, bueno, como añadiendo a lo que pasó ahorita con el comentario que dijo Mariel, efectivo, o sea, si te fijas, Mariel, estos son subgrupos, o sea, todos son subconjuntos de los complejos y además estoy utilizando la misma operación que tenían en el grupo original, ¿no? Sí, profe. Va, entonces, a ver, otro ejemplo, ¿quién me dice otro ejemplo? Bueno, aquí hay tres ejemplos de una vez, de un golpe, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, otro ejemplo, así directo que puede salir con los que vimos atrás. Santiago, Pues los complejos con la multiplicación, bueno, los complejos sin el cero con la multiplicación y los reales sin el cero con la multiplicación. ajá, entonces los complejos sin el cero, con el producto, y pues tengo a los reales sin el cero, con el producto también, y aquí podemos añadir a los racionales sin el cero, con el producto también, no le puse la operación, y ya.
Aquí pasa lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, aquí los reales sin el cero están contenidos en los complejos sin el cero. Y con la misma operación de multiplicación que yo ya conozco, estos son un grupo, que es un subgrupo de los complejos y este también, ¿no? Los racionales son un campo, de hecho. O sea, los racionales son un campo, entonces pues, son un grupo con la suma y un grupo con la multiplicación cuando le quitas el cero. Ahora aquí ya no pongo a los enteros con el producto, porque los enteros con el producto no tienen inversos con el producto. Por eso aquí ya no puedo poner, ¿no? Los enteros como puse arriba. Ok. Y bueno, por ejemplo, hay algunos subgrupos el último ejemplo que vimos ayer, de las matrices de 2x2 invertibles. Ese grupo tiene algunos subgrupos que están relacionados un poco con el curso, pero o sea, aquí tal vez, bueno, no lo vamos a mencionar en el mismo lenguaje, pero nada más pues para que no se quede así en el aire, los voy a poner. Ajá, a ver un poquito más, vamos a ampliar un poquito más. Ajá. Entonces, pues por ejemplo, esto ya nada más a modo de divulgación, no tanto a modo de... Creo que a lo mejor, o sea, no les voy a preguntar nada que tenga que ver con esto que voy a poner, pero pues digamos, ya que mencionamos el general lineal, entonces a ver, el general lineal de las matrices de 2x2, coeficientes reales, o sea, que esto que era, estos eran matrices de 2x2 con determinante distinto de 0, ¿no? Matrices de 2x2 invertibles con el producto de matrices. A ver, aquí me faltó poner que son subgrupos, ¿no? De ese menos el 0. Entonces, a ver, este de aquí tiene subgrupos como pueden ser, por ejemplo, una cosa que le llaman este que son, digamos que es el subgrupo ortogonal, las matrices ortogonales. ¿Eso qué quiere decir? Son las matrices tales que A por A transpuesta es igual a la matriz identidad. No. Entonces, si no saben qué es la transpuesta y eso, no se preocupen, no es así como fundamental para el curso, no me lo estoy mencionando, ¿no? Así como para no dejar, o sea, digo, ya que mencioné este ejemplo, pues hay algunos subgrupos de este que son importantes y si les gusta esto, pues los van a ver en el futuro, ¿no? Entonces nada más como para pues, poder decir si en algún momento fue la primera vez que ven estos grupos que sea esta clase, pues bueno. ¿Qué otro grupo hay? El SL2R, que es el especial lineal. Pues este se llama el grupo ortogonal, ¿no? De dimensión 2, o sea, de las matrices de 2x2, y este es el grupo especial lineal, que son todas las matrices de aquí que tienen determinante 1. Ok, entonces estos dos pues están definidos como subconjunto del general lineal por esta condición de aquí. Y bueno, pues estos dos son ejemplos importantes de subgrupos del general lineal, ¿no? De este de aquí. Este de aquí va a ser, este de aquí no lo vamos a ver en el lenguaje matricial, pero sí vamos a usar un poco de cosas de aquí, porque este de aquí va a ser el grupo de las rotaciones alrededor del cero y de las reflexiones sobre rectas que pasen por el origen. Entonces, este de aquí, digamos, de alguna forma así vamos a verlo un poco, no con el lenguaje de matrices, pero sí, bueno, para los que no estén familiarizados con esto, pero es algo que les va a servir de aquí en adelante.
es que las matrices generalmente las matrices generalmente se piensan como transformaciones lineales, ¿no? Entonces, en este caso serían transformaciones lineales de R2 en R2. Y en este, o bueno, de un espacio de 2 dimensiones reales. Y entonces de aquí serían rotaciones del plano y reflexiones sobre rectas que pasan por el origen, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver con calma. Entonces, bueno, nada más a modo de divulgación, pues ahí están, ¿no? Estos dos subgrupos del general lineal. Entonces, bueno, ya que tenemos claro, o bueno, más o menos claro, qué es un grupo, cuál es la idea de grupo, tenemos algunos grupos, algunos ejemplos de grupos. Tenemos ya la definición de subgrupo, que es simplemente un grupo que vive adentro del grupo y que tiene la misma operación que el grupo grandote. Tenemos algunos ejemplos de grupos y subgrupos. Ahora lo que hay que hablar, lo que hay que discutir es la forma en la que vamos a medir la distancia entre dos puntos en el plano. Ok, entonces, a ver, métrica. Entonces, a ver, ¿cómo introducimos la noción de métrica? Entonces, a ver, si yo tengo dos complejos, Z y W, la distancia entre ellos, o sea, definimos la distancia entre ellos como el módulo de la diferencia entre Z y W, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sí tiene cierto sentido geométrico por lo siguiente, ¿no? Por lo que habíamos visto de cómo se hacen las operaciones en el plano, la suma y el producto. Pues si yo tengo dos complejos, estos dos, si yo tengo Z y W, Aranza, a ver, Aranza, ¿qué pasó? Aranza, ¿qué necesitas? Creo que sí que se le puede dejar un minutito antes para copiar. Ah, ok. Ah, ya, ok, para su apunte. Luego en algunos grupos lo que hago es descargo esto en PDF y lo subo a Classroom y ya, pues, si le sirve, lo puedo hacer. ¿Sí le sirve eso? Sí, Lo que pasa es que, bueno, o sea, siempre me dicen que sí y luego lo subo y nadie lo lee. Entonces, por eso lo dejo de hacer, pero si a ustedes les sirve, pues lo hago. O sea, cuando subo el video de esta clase, subo el PDF de esta cosa, ¿no? Y ya. Va. Ok. Entonces, a ver, si yo tengo dos vectores en el plano, bueno, dos complejos que también los puedo pensar como vectores Z y W, la diagonal del paralelogramo, esta diagonal es la que está asociada con la diferencia, ¿no? Bueno, dependiendo de en qué orden haga la resta, si tengo W menos Z o Z menos W es para dónde apunta la flecha y la diferencia, pero lo que sí es que el módulo de ese complejo va a ser el mismo, no importa para dónde apunte la flecha, ¿no? Entonces, pues en efecto, esa distancia va a estar dada pues, por el módulo de Z menos W, ¿no? Esa es la forma en la que en la que vamos a trabajar la métrica. Entonces, bueno, creo que ya eso es algo que por lo menos tal vez en geometría analítica 1 tal vez lo vieron, que si tú tienes en el plano el producto interno, el producto interno estaba dado por la
O sea, la norma de un vector estaba dado por el producto interno y la distancia entre dos vectores estaba dado por la norma de la diferencia, ¿no? Entonces, pues en este caso es lo mismo. Muy bien, y ya que tenemos una noción de métrica, bueno, de distancia, ahora sí definimos lo que es una isometría, ¿no? Ujú. Una isometría del plano es una función f pues, que va de C en C, ¿no? Que satisface ahora voy a poner menos texto porque si no me va a tardar mucho en escribir. Entonces tal que para todo Z y W en C, para todo Z y W en C tenemos lo siguiente, o sea que la distancia entre Z y W es igual a la distancia entre la imagen de Z bajo la función f y la imagen de W bajo la función f. Entonces, más o menos lo que les comentaba ayer, ¿no? Cuando estábamos tratando de ver lo del criterio de superposición de los triángulos. Si yo tengo dos puntos Z y W, yo les aplico la isometría F, entonces pues esto tiene que ir a dar a dos puntos F de Z y F de W, pues de tal forma que pues esta distancia sea igual a esta distancia, ¿no? O sea, que esas dos distancias sean iguales. F es una isometría si pasa eso, si para cualesquiera dos puntos que yo tome, los puntos, les aplico la función, los puntos que me escupe la función van a tener la misma distancia entre sí que los puntos originales que yo tomé, ¿no? Ok. ¿Sí está clara la definición? Profe, yo tengo una duda. Dime. Los puntos que lance la función, o sea, f de z y f de w, ¿son iguales? O sea, bueno, me refiero a que si están ubicados similar en el plano, o están en diferentes ubicaciones, nada más mantienen la misma distancia. Ajá, están en diferentes ubicaciones, no tienen por qué ser igual a Z y W. ¿Sí? Ah, ok. O sea, a ver, o sea, bueno, cuando veamos ejemplos de isometría creo que te va a quedar más claro, pero, o sea, de entrada, tú no sabes, o sea, de entrada ahorita no sabemos nada de isometrías, ¿no? O sea, solo es una función que cualesquiera dos puntos que agarre, te avienta otros dos puntos en el plano, quién sabe dónde, quién sabe de qué forma, con la única condición de que las imágenes de los primeros dos puntos conserven la distancia que tenían los puntos originales que tomaste. Ah, ok. Ujú, Gracias, profe. ujú. Santiago, ¿tú ibas a decir algo? Iba a preguntar algo parecido que si, o sea, que puede, por ejemplo, cambiarles el signo, ¿no? Y mantener la misma distancia. Ujú. Sí, de hecho, sí, esa es una isometría, la función que preserva, que cambia el signo. Sí, sí, la función que cambia. Bueno, ¿eh? ¿Una rotación sería una isometría? Una rotación es una isometría, sí, es un ejemplo de isometría. Ajá, Ok, gracias. ajá. ¿Qué más? Sí, o sea, eso lo vamos a ver. Pues, bueno, no creo que hoy alcance para ver ejemplos así muy. No creo que hoy alcance tiempo para ver muchos ejemplos, pero sí, o sea, una traslación es una isometría, una rotación, una reflexión, así. Ok, a ver, pero Santiago, creo que tú comentaste algo o sea, a ver, por ejemplo,
Eso lo podemos probar. Es una función fácil de enunciar, entonces pues podemos ver eso como ejemplo, ¿no? Entonces lo que dice Santiago es, agárrate la función de los complejos en los complejos que a cada z lo manda a menos z, ¿no? Entonces lo que dijo Santiago es que sí, esa cosa, bueno, no sé si eso fue lo que dijiste, pero fue lo que yo interpreté de lo que dijiste, es que esta función es una isometría, ¿no? Sí, fue eso. Ok, va. Entonces, a ver cómo demostramos que esta cosa es isometría. Pues podríamos sacar la norma de f de z es igual a la norma de z, y si cumplen que sean iguales, debe de dar ceros la diferencia entre ellas dos. Ajá, sí. Pero si te fijas, o sea, lo que tú me dices es, tomas la norma de z y ves que es igual a la norma de menos z. Eso pues, siempre va a pasar. Pero ahí lo que estás demostrando es que la distancia de 0 con z es la misma que la de 0 con menos z siempre, ¿no? Y yo creo que yo tengo que demostrar que la distancia entre dos puntos cualesquiera, no necesariamente el 0, tiene que estar ahí. Es la misma que cuando tú le aplicas la función a los dos puntos. Entonces, creas un W. O sea, necesitas una W también. Exacto. Entonces, a ver, lo primero es que tomamos dos puntos, ¿no? Sea Z y W en el plano, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el módulo de f de z menos f de w? Si yo logro concluir que este módulo es igual al módulo de z menos w, pues ya cabe, ¿no? Entonces, a ver, ¿esto cuánto es? Pues esto es igual al módulo de f de z, que es menos z, menos el módulo de w, bueno, perdón, menos f de w, que es menos w, ¿no? ¿Sí? Y luego esto es igual al módulo de menos z más w. Y si se fijan, esto es lo mismo que el módulo de z menos w, ¿no? O sea, porque estos dos complejos son iguales, salvo por el signo. Y pues el módulo de z y el módulo de menos z siempre va a ser igual. O sea, el módulo de un complejo no cambia si yo le cambio el signo, ¿no? Entonces pues ya quedó. La distancia entre z y w es la misma que la distancia entre sus imágenes bajo f, para cualesquiera z y w en el plano. ¿Sí? Sí, profe. Ok, ¿todo el mundo le quedó claro? Porque esa cosa es una isometría. Sí, todo claro. Ok, a ver, ¿y ahora qué isometría es esta cosa? O sea, porque igual eso también, aunque ahorita, ¿qué isometría es esta cosa? A ver, si yo tengo z menos z, a ver, si yo tengo z aquí, menos z, ay, a ver, ¿cómo será? Menos z debe ser este, ¿no? Entonces, a ver, díganme, ¿a dónde va a dar el 0 con esa isometría? La primera que, bueno, con esta isometría, el primer ejemplo que tenemos con esta, el 0 va a dar a 0, ¿no? O sea, el 0 es un punto fijo, ¿no? Sí, Bueno, entonces, a ver, el 0 se queda fijo. Este punto se queda fijo. Y cualquier otro punto que no sea el 0, por ejemplo, en este caso z, va a dar a menos z. Entonces, a ver, lo que puedo decir de esta isometría, ¿no? Es que, ¿cómo le hago? Ajá. Es una rotación
por un ángulo de pi, ¿no? Es una rotación alrededor del cero, porque el cero se queda fijo, por un ángulo de pi, ¿no? Entonces, este ejemplo que dio, no sé si fue Santiago Luis, perdón porque lo olvidé, pero es una isometría que resulta ser una rotación, ¿no? Un caso en particular de una rotación. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, Mariel, ¿sí te quedó claro? Sí, profe, súper bien. Ok, va. Entonces, a ver, bueno, ya tenemos una definición y pues por lo menos una idea intuitiva de qué es una isometría, ¿no? O sea, ya la definición ahí está. Y ya tenemos un ejemplo y seguramente a algunos de ustedes se les pueden ocurrir más ejemplos. Pero, digamos, poniéndome en consonancia con lo primero que dije aquí, yo tendría que ver que que el conjunto de todas las isometrías del plano tiene una estructura de grupo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si nos da tiempo. A ver, vamos a ver si nos da tiempo de hacer eso ahorita. Entonces, a ver, pues proposición. Bueno. A ver, antes de la proposición, tengo que ponerle nombre, ¿no? Al conjunto de isometrías. Pues más bien es definición. Denotamos iso paréntesis C al conjunto de f de funciones que van del plano en el plano, tales que f es isometría. Entonces todas las isometrías del plano las voy a meter en una cajita que le voy a poner a este nombre, ¿no? Iso C. Entonces, este va a ser el conjunto de todas las isometrías del plano. Y ahora sí, esa cosa de ahí tiene estructura de grupo. Ok. Entonces, a ver, los elementos de esta cosa son funciones. ¿Qué operación tendría que utilizar? O sea, bajo qué operación esta cosa sería un grupo? O sea, ¿cómo puedo tomar yo dos funciones y hacer una operación entre ellas dos de tal forma que me dé otra función que preserve las distancias, ¿no? Porque es la idea. O sea, ¿qué operación es la que puedo? Composición. Ajá, exacto. Entonces, eso tiene estructura de grupo con la operación de composición de funciones. Va, ok. Bueno. Ok, entonces a ver qué es lo que tendría que qué es lo primero que tendría que probar para ver que esa cosa es un grupo. La cerradura.
Ajá, o sea que si yo tomo dos funciones, isometrías, la composición me da una isometría, ¿no? Es lo primero que hay que probar. Entonces, a ver, 1. Cerradura. Sean F y G isometrías. Ok. Entonces lo que tengo que ver es que F compuesta con G aplica, o sea, tengo que hacer que tomar dos puntos arbitrarios y ver que la distancia entre ellos es la misma que la distancia entre la imagen de ellos bajo la función F compuesta con G, ¿no? Bajo la composición de F con G. Entonces, a ver, sean F y G isometrías y Z y W, pues complejos arbitrarios, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo iría esta prueba? El módulo de Z menos W es la distancia, ¿no? Que hay entre Z y W. Así lo definí. Y si se fijan, como la F es isometría, bueno, más bien, como la G es isometría, perdón, como la G es isometría, pues entonces esto es igual a G de Z menos G de W, ¿no? Módulo. Como la G es isometría, pues la distancia entre cualesquiera dos puntos va a ser la misma que la distancia entre sus imágenes bajo G. ¿Sí? Sí, Ok, ¿estamos claros los demás también? Sí, claro, Sí. profe. Va. Luego, a ver, pero estos dos son puntos en el plano, ¿no? También. O sea, G de Z y G de W son dos puntos en el plano. Y yo sé que la distancia entre ellos va a ser la misma que la distancia entre sus imágenes bajo ahora la F, ¿no? Entonces esto es igual a F de G de Z menos F de G de W. ¿Sí? O sea, este y este son puntos en el plano. Y yo sé que la F es isometría. Y sé que para cualesquiera dos puntos en el plano, no importa qué nombre tan sofisticado tengan, como en este caso es este nombre que tienen, la distancia entre ellos va a ser la misma que la distancia entre sus imágenes bajo la misma F, ¿no? sí, profe. Ok, pues entonces pues ya está, ¿no? Porque esto es igual a el módulo de F compuesto con G aplicado a Z menos F compuesto con G aplicado a W. Entonces pues ya tengo que la distancia entre los dos puntos es la misma, la distancia entre cualquiera de dos puntos es la misma que la distancia entre las imágenes bajo la composición de dos que yo ya sé que son isometrías. Entonces, pues la cerradura ya está, ¿no? ¿Están de acuerdo? Profe, ahí se podría terminar de escribir, bueno, o sea, por ejemplo, volver a escribir la igualdad de Z igual a W en el último igual, para que quedara más claro, o sería como un error poner que Pero, es igual. ¿cómo? A veces no entendí la duda. ¿Que poner qué? Este, que si podemos escribir al último, o sea, sé que todos son igualdades, pero podemos volver a escribir en el último igual. La primera igualdad que es Z menos W. Ah, O sí. sea, ¿es correcto escribir eso? O sea, como... Pues bueno, a ver, sería así, ¿no? O sea, Ajá, por lo tanto, esto, pum. ajá. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Ah, gracias, profe. Sí, está bien. O sea, pues es una cadena de igualdades, entonces yo sé que esto pues, es igual a esto de acá, ¿no? Pero pues,
pues ya para concluir puedes poner, pues, como esto se da, por lo tanto, esto es lo mismo que esto. Ah, Sí. ok. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Bueno, ok. ¿Qué es lo siguiente que habrá que probar para ver qué es grupo esa cosa? La conmutatividad. No, no, porque de hecho este grupo no va a ser conmutativo, ¿eh? Ah, O sea, a ver si regresamos a... Asociatividad, ¿no? Ajá, bueno, esa no la voy a probar porque eso creo que ya lo saben. O sea, la composición de funciones es asociativa, ¿no? Si te fijas, Mariel, aquí en la definición de grupo, ninguna de estas 4 cosas dice que el grupo tiene que ser conmutativo, ¿no? sí, es cierto. Resulta que en estos ejemplos, que son los que más conocemos, pues sí son conmutativos, pero eso no necesariamente pasa. Ok, sí, sí, es cierto. Ajá, entonces, bueno, reducir. Entonces, a ver, en álgebra yo creo que ya deberían de haber visto que la composición de funciones es asociativa, entonces pues eso nada más lo voy a escribir así, ¿no? Como tuvo uno de bostezo. Composición. Lo voy a poner así, ¿no? La composición es asociativa y palomita. Entonces, bueno, eso ya lo sé para los que llevaron álgebra superior, ahí lo deben de haber visto. Los físicos, no sé, tal vez en su curso de álgebra para físicos, ahí a lo mejor lo vieron, eso sí, la verdad lo desconozco. Pero bueno, no es difícil de ver, ¿no? Eso, o sea, la composición de funciones es asociativa y eso ni siquiera tiene que ser isometrías, ¿no? Las funciones que están involucradas. Bueno, ¿qué es lo siguiente que habrá que probar? La existencia del neutro. Ajá, ¿cuál será el neutro de este candidato a grupo? La identidad. La identidad, ¿no? La función identidad. La función identidad cumple la propiedad del neutro de que si tú compones la identidad con cualquier función, pues te queda esa función, ¿no? Si tú compones f con la identidad, te queda f. Entonces lo que habrá que ver es que la identidad es isometría, ¿no? Entonces, a ver. Ajá. Y entonces, ¿cómo probamos que la identidad es isometría? Pues es muy sencillo, ¿no? Sean Z y W complejos. La distancia entre W, bueno, nada más por no. La distancia entre Z y W es igual a la distancia entre... Perdón. O sea, bueno, es que esto está un poco tonto de escribir, ¿no? Porque, a ver, la función de identidad, ¿qué hace? Pues a cada elemento lo deja fijo, lo manda a sí mismo, ¿no? Pues entonces la distancia entre Z y W, si yo le aplico a Z y W la identidad, pues la distancia va a ser la misma, ¿no? Porque la identidad no le está haciendo nada, ¿no? Pero bueno, nada más para no. Entonces la identidad, pues va a ser la función que va de los complejos en los complejos. Es que la identidad aplicado a Z es igual a Z, ¿no? Entonces, pues a ver, la distancia entre la identidad aplicado a Z menos la identidad aplicado a W, pues por definición de identidad es la misma que la de Z y W, ¿no? Pues ya, palomita.
Y la última cosa que habrá que probar sería que ¿qué? Que hay un inverso. Que hay un inverso. Y bueno, en términos del lenguaje de funciones, ¿qué quiere decir? Pues si tú tomas una isometría, si hay un inverso, quiere decir que esa isometría es biyectiva, ¿no? Es una función biyectiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que una función tenga inversa, o sea, bueno, para poder decir que una función, o sea, hablar del inverso en este grupo, en este candidato de grupo, es decir, si tú tomas una isometría, esa como función es biyectiva y pues tiene una inversa, ¿no? Y esa inversa pues va a ser la inversa del grupo. Entonces, a ver, lo primero que tendría que probar que cualquier isometría es biyectiva, ¿no? Eso es lo primero que tendría que probar y luego además de que ya probé que cualquier isometría es biyectiva, la inversa también es una isometría, ¿no? ¿Sí, sí está clara la ruta? ¿O no? Sí. Sí. Ok, bueno, pero aquí hay un problema, porque no, ahorita en este punto del curso no tengo lo suficiente para probar que la isometría es biyectiva, que una isometría así como la definí nada más con la propiedad de distancia. Bueno, no sé, a lo mejor sí se puede hacer una prueba muy larga, ¿no? Pero ya que sepamos un poquito más de isometría, ya podemos probar este punto. Entonces, a ver, esto lo vamos a dejar pendiente. Entonces, a ver, la cuestión aquí es que, o sea, esta cosa sí va a ser un grupo, nada más que a este punto del curso no tengo las herramientas suficientes para probar que las isometrías son biyectivas, así nada más con la pura definición, que pues es básicamente lo que estoy haciendo. No tengo no tengo la información para probar que son biyectivas, y bueno, y luego lo que tendría que hacer es ver, claro que eso a lo mejor no es difícil, ¿no? Que la inversa es isometría, eso a lo mejor no es tan difícil, pero a este momento no puedo decir que cualquier una isometría así en abstracto, así como la definí, es biyectiva. Puedo decir que es inyectiva, porque si tomo dos puntos distintos, como la distancia entre ellos se preserva, pues estos dos puntos distintos no pueden ir a dar al mismo, ¿no? Eso sí lo puedo decir, porque como la distancia se preserva, la distancia entre ellos dos sería distinta de cero, y si los dos van a dar al mismo punto, entonces la distancia sería cero y ahí ya no sería isometría. Entonces, si es isometría, es inyectiva. Eso sí se puede decir. Pero no se puede, bueno, yo no sé cómo decir ahorita que cualquier isometría es superayectiva. Pero bueno, no. El chiste de esto es que, bueno, vamos a ver ejemplos de isometrías y vamos a empezar a clasificar las isometrías. Y cuando ya tengamos claro cómo son las isometrías, bueno, cuando ya hayamos probado una cosa que se va a llamar el teorema de las tres reflexiones, ahí ya va a quedar claro que cualquier isometría, pues efectivamente es biyectiva y que la inversa, pues es una isometría también, ¿no? Bueno, pues ya son las 8. Entonces, digamos que aquí tenemos ya la prueba incompleta de que el conjunto de isometrías del plano complejo es un grupo, ¿no? Luego, salvo esta última cuestión, que sí es cierta, solo que ahorita no tenemos la maquinaria para probarlo. Ya tenemos que esta cosa es un grupo. Lo que sigue sería estudiar, agarrar y clasificar a todos los elementos de aquí. O sea, poder decir, si te agarras una isometría de aquí, entonces solamente es alguna de estas posibilidades. O es una rotación, o es una traslación, o es alguna alguna de una lista de isometrías que vamos a terminar dando. Mariel. Ay, perdón, profe, se activó mi micrófono. Ok. Luis, dime. ¿Podría repetir por qué es inyectiva? O sea, ¿por qué son inyectivas? Sí.
imagínate esto. Que no sea inyectiva quiere decir que hay una pareja de puntos que van a dar al mismo punto, ¿no? O sea, por ejemplo, Z y W, aplicas una isometría, pum, y suponte que esos dos puntos van a dar al mismo lugar. ¿No? Luis, Sí. eso es que no sea inyectiva. Que te agarras dos puntos distintos, les aplicas la F y van a dar al mismo lugar, ¿no? O sea, que no sea inyectiva quiere decir que existen dos puntos distintos que van a dar al mismo lugar. ¿No? Ah, ok. Ajá. Ahora, pero estos dos puntos, como no son el mismo, pues tienen una distancia X entre ellos, ¿no? Sí. Si van a dar al mismo lugar, la distancia entre las imágenes pues sería 0. Ok. Entonces, como esta cosa es una isometría, pues eso no puede pasar, porque la distancia entre estos dos tendría que ser X también, no 0. ¿Sí? Ah, ok. Ok, ok. Por eso son inyectivas. Pero Gracias. no sabemos, bueno, por lo menos yo no sé cómo probar, así nada más con la pura definición que son superayectivas. Bueno, si alguien sabe cómo hacerlo, pues que nos diga en estos días y pues ahí nos subimos un punto, no sé, ¿no? Pero la idea ahorita es, bueno, decir, sí sabemos que son inyectivas, no sabemos cómo justificar que sean superayectivas, pero cuando estemos en el camino de probar bueno, cuando ya acabemos de probar una cosa que se llama el teorema de las tres reflexiones, ahí va a quedar claro, ¿no? Ya que sí, todas las isometrías van a ser biyectivas. Va. Bueno, pues si no tienen dudas, chicos, nos vemos mañana. Bueno, no mañana, no, nos vemos el lunes y mañana.